Hoy vamos a ver entonces, hermanos, el capítulo 17, que habla acerca de la Gran Babilonia. Entonces, hasta ahorita tenemos 5 enemigos de Cristo. Les van a decir, no, ¿cómo que Cristo tiene enemigos? Y Dios, Jesús es buena onda, tiene puros amigos. Pues no, sí tiene enemigos, ¿no? Jesús tiene enemigos. Así como hay unos que dicen que son sus amigos, también tiene enemigos. Y hemos visto 5. Uno que era el dragón, ¿verdad? ¿El dragón quién es, hermanos? ¿Se acuerdan? Satanás. Satanás. Muy bien, hermano Jonathan. Satanás es el dragón. La bestia que sale del mar, que tiene siete cabezas, que ahorita la vamos a volver a ver porque se menciona en este capítulo. ¿Quién es? ¿Se acuerdan? ¿Quién simboliza a la bestia del mar? Sí, hermana Male, a ver. Espero no equivocarme. Los otros profetas. Los no, hermana, esa es la otra bestia, es la bestia de la tierra, ¿sí? Porque la bestia del mar es la más imponente, acuérdense, ¿no? La que tiene 7 cabezas, la que está más, la que es más fea, más poderosa. Acuérdense, la bestia del mar, por ser la más poderosa, simboliza el poder anticristiano, la fuerza del mundo que busca convencerlos de ir en contra de Dios. Hay gobiernos que con la fuerza, con la violencia, buscan estar en contra de Dios y buscan convencer a la gente de que rechace a Dios. ¿Mm? Esa es la bestia, ¿no? Ese poder simbólico, ¿no? Me gusta mucho cómo lo refleja un autor para poder entender y que se nos memorice más las bestias. Si Satanás, así como en el cuerpo, como en la iglesia, la cabeza es Cristo, el dragón, su cabeza, o bueno, su fuerza, es la bestia del mar, para que se nos quede, ¿no? Entonces, la fuerza anticristiana es la bestia del mar, la bestia más poderosa. Y la mente, ¿quién es? La bestia de la tierra. ¿Por qué? Porque la bestia de la tierra, acuérdense que decíamos que era este que tiene forma de cordero, forma de borrego, porque se ve inocente. Parece ser que no hace nada, pero a través de su discurso, a través de su mente, de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas, busca convencer a la gente que le dé la espalda a Dios. Entonces, mientras que la primera bestia es más, usa más la fuerza, la segunda bestia usa más la mente. Y ustedes pueden ver falsos profetas en este mundo, falsas enseñanzas en este mundo que pueden ser, en apariencia parecen ser buenas, pero son engañosas. Entonces son falsos profetas, podemos decir que son las bestias de la tierra. Tenemos el cuarto enemigo de Cristo, que es la Gran Babilonia, la que vamos a ver el día de hoy, y cómo esta hace equipo con la bestia del mar. Ahorita lo vamos a ver. La Gran Babilonia, vamos a verlo, refleja los deleites del mundo. Vamos ahorita a explicarlo más. Y el último enemigo, pues son los sellados, los que se dejaron sellar, ¿no? Por la bestia. Los que le dijeron sí a las enseñanzas de la bestia, los que le dijeron sí a las enseñanzas a las falsas doctrinas, los que le dieron la espalda a Dios y se dieron ante su poder de la bestia. ¿Mm? Esos son también enemigos de Cristo. Entonces, a ver, alguien que me diga cuáles son los 5 enemigos de Jesús, los 5 enemigos de Cristo según el Apocalipsis. Así como los dijimos ahorita. ¿Quién los dice? El dragón, la bestia del mar, la bestia de la tierra. Sí.
¿Falta otra, hermana? ¿Le faltan dos? Sí. Falta la de la Gran Babilonia. ¿Y cuál otra? Ay, no la hay. Los sellados. Los sellados. Ajá. Sí, exacto. Entonces, esos son los 5, hermanos, los 5 enemigos que hemos visto hasta ahorita de Cristo. Ujú. La Gran Babilonia lo vimos tantito hace unos días, pero hoy lo vamos a ver de manera más, más detallada. ¿Hasta aquí alguna duda, hermanos? ¿Sí queda claro qué simboliza cada uno de estos? Bueno, entonces vamos a nuestro texto en Apocalipsis, ¿sale? ¿Quién puede leer Apocalipsis en el capítulo 17, del 1 al 4, hermanos, por favor? ¿Sí? A ver, hermana Male. Se vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que aquí está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía En la mano. tenía la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de sus fornicaciones. Muy bien, gracias, hermana. Muy bien, hermanos. Podemos ver aquí cómo se nos presenta a la gran ramera. Vemos que en el capítulo 1, en el versículo 1, se habla de cómo con Juan, pues viene Cristo y le dice que habló con él, ¿no? Dice, habló conmigo, más bien uno de los 7 ángeles, dice, ¿no? Uno de los 7 ángeles habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia, ¿no? El ángel se acerca a Juan como muy amigable, si se dan cuenta, pero le dice, ven acá, te voy a mostrar una sentencia con la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Fíjense que el término de gran ramera, hermanos, no es un término nuevo en el Apocalipsis. Es un término que se puede ver a lo largo del Antiguo Testamento. El título de gran ramera siempre se usaba para hablar de la infidelidad del pueblo de Dios. Ustedes, si quieren, pueden ir a estos textos que les pongo. Si quieren, vamos a uno, por ejemplo, Levítico 17:7. Ustedes van a Levítico 17:7. Pueden ver ahí cómo se habla, ¿no? de esta gran ramera. Y dice, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades, ¿no? Desde aquí estamos en un contexto de adoración y básicamente cuando el pueblo de Dios sacrificaba pues a otras cosas que no eran Dios o a alguien más que no era Dios, el autor dice que ahí estaban fornicando contra Dios. Imagínense, ¿no? Como esa adoración que es contraria a Dios, cuando uno no adora a Dios y adora otras cosas, está pues básicamente engañando a Dios, ¿no? Siendo infiel a Dios y aquí habla del término de fornicar, ¿no? Entonces también, si quieren, podemos ir a otro en Isaías 1:21. ¿Quién puede ir, hermanos? Isaías 1:21 para que podamos verlo. ¿Quién ya lo tiene, hermanos? Isaías 1. Ah, sí, mamá, a ver. Sí, dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad,
pero ahora los homicidas. Muy bien, gracias, Ma. Muy bien, se dan cuenta, ahí sí ya le dice, ¿no? Que es una ramera, básicamente, al pueblo de Israel, porque se volteó, ¿no? Le dio la espalda a Dios, ¿no? Porque están siendo igual que un pueblo pagano, o sea, Dios los salvó, Dios los ha hecho un pueblo diferente y ellos se comportan igual que un pueblo que no conoce a Dios y les dice, te has convertido en ramera o ciudad fiel. Bueno, y en Oseas, pues ahí está totalmente clara la ilustración de cómo con Oseas y su esposa, porque al final sí se hizo su esposa, que era una prostituta, pues se casa con una prostituta Oseas, este profeta, pero al final también esa es una ilustración de cómo Dios sigue buscando a su pueblo y en lugar de que pues se refugie en Dios, pues se aleja, abandona a Dios y hasta tiene otras relaciones con otros hombres. Y así se comporta el pueblo de Israel constantemente, ¿no? Y aún así Dios sigue buscando de ella, ¿no? Entonces, vemos cómo el concepto de ramera, de la gran ramera, habla de cómo es un concepto que usa Dios para su pueblo cuando es infiel. También vemos cómo es un concepto que usa Dios para otros pueblos, ¿no? Pueblos que sirven al mundo, pueblos que están en el mundo y se comportan como abominablemente en el mundo, ¿no? Por ejemplo, dice, Dios le habla a la ciudad de Tiro, le dice que es también la gran ramera, a Babilonia, también a Nínive, ¿sí? Acuérdense que Nínive, esta ciudad que Jonás fue a predicarles, se arrepintieron, pero al parecer unos años después vuelven a caer, ¿no? Y Dios destruye a Nínive. Entonces, bueno, usa otro pueblo para destruir a Nínive. Entonces vemos cómo el término de gran ramera siempre tiene ese concepto de cómo está totalmente en contra de Dios y busca deleitarse a sí mismo en lugar de deleitarse en Dios y en sus preceptos. Al mismo tiempo vemos en el capítulo 1, hermano, bueno, versículo 1, que dice que esta mujer está sentada sobre muchas aguas, ¿no? Esto quiere hablar de cómo está su extensión, está como muestra su extensión y su dominio sobre las naciones, ¿no? Que un pueblo esté en muchas aguas, ¿no? Rodeado de muchas aguas, expresa que tiene dominio. Roma era un pueblo así. Por eso, en forma de código, aquí se está diciendo que para los cristianos de ese momento, ¿quién era la gran ramera? Roma. ¿Mm? Pero vamos a ver cómo, cuando estudiamos más a detalle el término de gran ramera, el concepto no solamente se limita a Roma, sino que va a tener muchas características que podemos tener también gran rameras en nuestra actualidad. Ahorita vamos a ver qué hace esa gran ramera. ¿Hasta aquí alguna duda, hermanos? ¿Eh? Muy bien. Entonces, vemos que tiene más características esta gran ramera, ¿no? En el versículo 2, en el versículo 2 de Apocalipsis 17, dice que esta mujer fornica con los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, que se han embriagado con el vino de su fornicación. Al mismo tiempo, en el versículo 3 dice que el Espíritu lo llevó al desierto y dice, vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, esta mujer, vemos que dice que tiene relaciones, fornica con los reyes de la tierra, los poderosos de la tierra, y al mismo tiempo dice que está sentada sobre la bestia. ¿Cuál es esta bestia? La bestia del mar.
porque igual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y después dice en el versículo 4, si pueden ustedes ahí ver, hermanos, que está vestida de púrpura, escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y en su mano tiene un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicia de su fornicación. Cada una de estas cosas, características, nos expresa que esta gran ramera, pues, tiene ciertas características en su manera en cómo se nos presenta. El hecho de que dice que fornica con los reyes, ¿no? Los reyes de la tierra, nos muestra que esta mujer atrae a estos poderosos a los placeres, ¿no? ¿Mm? Atrae a los placeres y a los deseos a estos poderosos, ¿no? Y ellos se deleitan en esta mujer. Al mismo tiempo, esta mujer dice que está sobre la bestia, o sea, montada. ¿Qué quiere decir esto? Que acuérdense que la bestia es la fuerza, ¿no? Entonces esta mujer se apoya del poder político para convencerlos a los deleites, ¿no? A los deleites de la tierra, a los deleites y deseos y los placeres de la carne. Y al mismo tiempo dice que está vestida y adornada en exceso como reina, ¿no? Acuérdense que el púrpura era una vestimenta, o solamente lo vestían la gente acaudelada de dinero, gente que también pertenecía a la realeza. Y aparte dice que tiene vestiduras y está excesivamente llena y de adornos, ¿no? De oro, de piedras preciosas. Entonces, tiene excesos, ¿no? También. Está llena de excesos y al mismo tiempo se presenta como una reina, ¿no? Como que busca destacar, si se dan cuenta, ¿no? Busca atraer y destacar. Entonces, todos estos elementos, hermanos, nos ayudan a entender cuál es el propósito de la Gran Babilonia o la Gran Ramera y al mismo tiempo, quién es en este mundo que estamos viviendo. Entonces, justamente ahí va mi pregunta para ustedes, hermanos. ¿Quién es entonces o quién simboliza la Gran Babilonia, la Gran Ramera? Para ustedes, hermanos, ¿a quién simboliza entonces? Si ya hablamos que busca destacar, busca atraer, busca despertar los deseos de la carne. Y al mismo tiempo busca convencer, ¿no? Con el poder y la fuerza de la bestia. ¿Sí, mamá? ¿Levantas la mano? Sí, se podría decir que es los políticos, ¿cómo se dice? El presidente y todos estos gobernadores que tienen poder. Pues podríamos decir que los políticos y todos aquellos que buscan implementar por fuerza, por políticas, por autoridad, cosas en contra de Dios, esas serían más la bestia, ¿no? Los que usan más la fuerza, acuérdense, los que usan más la parte de la autoridad para poder convencer al mundo de ir en contra de Dios, ese sería más la bestia, ¿no? La bestia del mar, ¿no? Simbolizada en la bestia del mar. Vamos a poder ver en el versículo 5 y 6, más detalles de esta gran ramera. ¿Quién lo puede leer, hermanos? Para poder entenderlo mejor. Se va a leer Azulita, hermanos. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro.
Gracias, bebé. Vemos, hermanas, que aquí dice, ¿no? Que tenía escrito en su frente, ¿no? Acuérdense que la frente siempre simboliza también una manera en cómo, como con la bestia, ¿no? Cuando lo sella en su frente, que les pertenece su corazón y su mente a la bestia. Aquí esta mujer dice que en la mente tiene Babilonia la Grande, la madre de las rameras y la abominación de la tierra, ¿no? Y al mismo tiempo dice que estaba ebria de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús. Entonces, aquí podemos ver que sí, se le da totalmente ese símbolo a Roma. ¿Por qué? Porque así como Roma en ese tiempo, ¿qué es lo que hacía? Atraía al mundo a que adorara a los dioses, ¿verdad? Hasta los cristianos eran atraídos para que pudieran ceder ante Roma, ¿no? Pero al mismo tiempo, Roma perseguía a la iglesia, ¿verdad? Y usaba de diversión a los cristianos en los coliseos para que murieran, ¿se acuerdan, no? Muchos cristianos eran usados como carne de diversión para los espectáculos. Entonces, la Gran Babilonia para ese momento quería señalar Juan que era Roma, ¿no? Pero al mismo tiempo, hermanos, tiene un carácter espiritual. La Gran Babilonia, si se dan cuenta, y lo vamos a ver más adelante, está simbolizado con la gran ramera. ¿Por qué, hermanos? Porque la gran ramera atrae, ¿no? Busca, ya vimos cómo en los símbolos anteriores, busca destacar, busca despertar deseos, ¿no? Busca que se deleitarse ella y que otros se deleiten con ella. Al mismo tiempo también que sea Babilonia. Babilonia era un lugar, ¿verdad, hermanos? Entonces, la gran ramera significa que es una personalidad. La ciudad, la Babilonia, que es un lugar, una ciudad mundana, ¿verdad? Entonces, Babilonia, en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, pues básicamente, era una ciudad así como Sodoma y Gomorra, ¿no? Básicamente, casi, casi también. De hecho, en el Antiguo Testamento, los judíos, pues sí veían a Babilonia como un centro de fornicación. Y de hecho, muchas personas decían que como un mito o más que un mito, como una frase que corría, ¿no? En el mundo antiguo, que al menos una vez en la vida una mujer de Babilonia se dedicaba a la prostitución, ¿no? Así era su manera de que ellos lo concebían. Entonces, fíjense la fama que tenía Babilonia también. Era una ciudad mundana. Y al mismo tiempo, Roma era un centro de persecución en ese momento. Perseguía a los cristianos, como les digo, buscaba buscaba que los cristianos fueran asesinados y usados como diversión para el deleite de otros. Entonces tiene un carácter también espiritual el que se diga la Gran Babilonia, hermanos. La Gran Babilonia, podríamos decir, que es el símbolo, representa al mundo como centro de seducción anticristiana que distrae y persigue a la iglesia. Entonces, este es el carácter espiritual de la Gran Babilonia, hermanos. Juan decía, la Gran Babilonia es Roma, pero al mismo tiempo, y ahorita vamos a ver cómo más adelante va a hablar Juan de cómo esta Gran Babilonia es y no es, como en un sentido de que cambia, ¿no? Pero al final, la Gran Babilonia es todo el centro de seducción anticristiana, todo aquello en el mundo que vivimos
que busca distraer a la iglesia, que busca despertar deseos de la carne en la iglesia y en el mundo. ¿Sí, mamá? ¿Levantaste la mano? Sí, te iba a hacer una pregunta, pero ya con todo lo que dijiste ya me quedó claro. Ah, Gracias. ok. Sí, sí, que ¿Cuál era la no es- pregunta sí, entonces? sí, realmente, sí, que entonces aquellas falsas enseñanzas que van en contra de la palabra, pues se viene a decir que también son, entren en esto de la Gran Babilonia. Sí, bueno, como más que enseñanzas, es el mundo, ¿no? El mundo que busca despertar a través de la cultura, a través del arte, a través de la música, a través de otras cosas, busca despertar esos deseos, seducir al mundo para distraerlo del Dios verdadero, ajá, y al mismo tiempo persigue a la iglesia, ¿no? Al mismo tiempo está en contra de la iglesia, pero busca también atraerlos, busca atraer, llevarlos a ellos. ¿Mm? ¿Sí, hermana Male, levantó la mano? Solamente para una pregunta también. Entonces, Roma es representada por la bestia del mar. Roma, decíamos nosotros, hermana, que Roma representa en un sentido espiritual, simbólico, la fuerza, ¿no? La fuerza que busca convencer a la gente para darle la espalda a Dios. En un sentido de ese tiempo, podremos decir que Roma también tenía características de la bestia del mar, ¿no? ¿Por qué? Porque usaba también su autoridad, usaba también su poder. Los gobernantes de ese momento también, muchas veces también juzgaban y perseguían a los cristianos a través del poder. Sin embargo, también aquí, cuando se habla de la Gran Babilonia, tiene más un carácter de seducción, de deseo, de distracción, ¿no? De despertar deleites. Ese es más el propósito. Podemos diferenciar un poco más esas cualidades en Roma a partir del propósito, ¿no? Roma busca a través del poder convencer. Cuando busca Roma convencer a través del poder, ahí estamos hablando de la bestia. Cuando Roma busca convencer a través de la seducción, de la distracción, y de los deleites al mundo, a los que le rodean, estamos ahí hablando de la Gran Babilonia, ¿no? ¿Sí, hermana Male? Te fuiste. Entonces es por eso que se representa aquí la bestia de las 7 cabezas y 10 cuernos, porque tiene estas características que nos acabas de decir. Ajá, la bestia, a ver, ¿lo puede repetir, hermana? ¿La bestia tiene esas características o cómo? No, digo que entonces Roma está representada, ¿cómo se puede decir? Ay, se me fue la idea. Que si la bestia en la cual está sentada la mujer, que Ah, tiene estas características de las 7 cabezas y 10 cuernos, se refiere a estas características que nos acabas de explicar. Por ejemplo, que a veces es bestia del mar, a veces es bestia de la tierra, o me estoy confundiendo. sí, más es que podemos verlo de dos formas, hermana. Uno, en lo que entendían los lectores originales. Cuando los que leían originalmente, los primeros cristianos que leían esta parte de la bestia, pues ellos inmediatamente decían, pues es este gobierno que están con todo
buscando amedrentarnos y violentarnos para que no prediquemos el evangelio, ¿no? Entonces ellos decían, pues el gobierno romano es la bestia del mar. Luego, también, cuando empiezan ellos a leer la Gran Babilonia, ellos empiezan a ver, también dentro de esta nación donde estamos, o dentro de dentro de esta nación donde estamos, la Gran Babilonia son todos estos que buscan seducir a la iglesia, deleitarse para distraerse del propósito de Dios. Entonces sí, Roma, podemos decir, que tenía todos estos matices también, tanto de la bestia como de la Gran Babilonia. Ahora, esto es para los cristianos que leían en ese momento, hermana. Ahora, para nosotros, que ya no estamos ni siquiera para nosotros mexicanos, ¿no? Que vivimos del otro lado del mundo, que no vivimos en Roma, que tenemos otro idioma, otro lenguaje y otra forma de ver la vida, podemos ver que la Gran Babilonia está presente también aquí en nuestro país y en otros lugares. ¿Por qué? Porque tiene un carácter espiritual y son todas aquellas cosas, toda aquella cultura, el arte, la música, todo eso que busca despertar deleites en los cristianos, que está en contra de los cristianos y busca distraerlos, ¿no? Y de hecho ahorita voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Que nos pueda a nosotros ayudar a ver cómo esto está presente de la Gran Babilonia, está presente también para los cristianos hoy en día. ¿Sí, hermana? Pero, entonces, que se vea como en esos dos enfoques, hermanos. Primero verlo para cómo lo veían los cristianos de ese momento. Y ellos decían, pues en Roma podemos ver la Gran Babilonia también. Pero para nosotros podemos decir, pues yo veo la Gran Babilonia en la música que ahorita estamos teniendo, ¿no? En algunos contextos de algunas iglesias que a veces se están mundializando, ¿no? Vemos la Gran Babilonia también, ¿no? En la cultura popular, ¿no? En el cine también, ¿no? Que a veces busca despertar deleites para que vayan en contra de la voluntad de Dios. Ese sería el carácter espiritual más, hermana, ¿no? No sé si me quedó claro, hermana. Sí quedó ya más claro. Gracias. Muchas gracias. No, gracias a usted por la pregunta, porque sí, es verdad, ¿no? La realidad es que ahorita que estábamos viendo la bestia, podemos decir, pues Roma usaba mucho su poder para convencer, ¿no? Su autoridad y su fuerza para convencer a los cristianos. Pero también podemos ver que Roma usaba mucho también la seducción, usaba mucho el despertar deleites y el que incluso los cristianos le dieran la espalda a Dios. Si se dan cuenta, había cristianos que fornicaban y decían que eran cristianos, ¿no? ¿Por qué? Porque les llamaba más la atención las religiones que invitaban a la fornicación, ¿no? Entonces, vemos cómo, en cierta forma, el mundo juega la figura de la Gran Babilonia. El mundo y su carácter anticristiano. Bueno, avanzando con esto, yo les dije que podía poner ejemplos, ¿no? Para que quede un poco más claro. Ustedes pueden ver incluso hoy en día en nuestro mundo cómo esto se está viendo, claro, ¿no? Nuestra cultura es anticristiana y atrayente. Ustedes pueden ver en la música cómo invita a los chavos, a los jóvenes a que tengan más de una relación, que tengan 4 mujeres y que intercambien mujeres, que tengan solamente mujeres para poder tener relaciones sexuales. Así, la mayoría de las canciones ahorita tienen ese mensaje, ¿verdad, hermanos? Las canciones para los que está enfocada más en la juventud, ¿sí o no? Ustedes pueden ver las letras
Y hasta incluso hasta canciones viejitas, ¿no? Como Frank Sinatra cuando hablaba de a mi manera, ¿no? Quiero hacer las cosas a mi manera, ¿no? Y luego el Chente hizo la versión en español, ¿no? La de a mi manera. También, en cierta forma, eso refleja un carácter anticristiano, ¿no? De que yo quiero hacer las cosas para mí, para mi deleite, ¿no? La cultura anticristiana también, ¿no? Ustedes pueden ver en las marchas, en esto hoy en día, pues básicamente es anticristiano porque está yendo en contra del modelo de Dios, que es la familia, ¿verdad? Hoy en día se habla de que hay muchas familias, muchos tipos de familias. Hay familias con 2 papás, con 2 mamás. Y yo incluso investigando, hermanos, en Canadá, fíjense, eso yo no lo sabía, apenas lo descubrí. En Canadá se está promoviendo un tipo de familia que es como mixta, ¿no? Hagan de cuenta, 2 homosexuales adoptan a un niño, pero dicen, nosotros somos familia mixta, haga de cuenta, nosotros al mismo tiempo como matrimonio homosexual, adoptamos este niño con otra familia, con otras con 2 lesbianas. Entonces, el niño tiene 2 papás y 2 mamás. Y hagan de cuenta, un mes van a estar con los 2 papás. Y cuando estos 2 papás ya no quieran estar con el niño, se lo van a mandar a las 2 mamás. Cuando se aburran, cuando no quieran estar con él, básicamente se lo van a dar a las 2 mamás. Y estas 2 mamás van a cuidar al niño. Y así como que se rolan al niño. Eso ya existe en Canadá. Y es un tipo de familia. Y así se presenta como un tipo de familia. No, no recuerdo bien el nombre, pero así pasa, hermano. Y así. Y es muy atrayente, porque obviamente te evita responsabilidades, ¿no? Con el niño. Y así nuestra cultura anticristiana es muy atrayente, ¿verdad, hermanos? Esa es la Gran Babilonia, en un carácter simbólico espiritual. Y al mismo tiempo también, ¿no, hermanos? Vemos a nuestra iglesia que se está mundializando, ¿no? Los cristianos también siendo atraídos. Los cristianos también participando de los deleites del mundo. Vemos estas iglesias muy emocionalistas. Ahí se dan cuenta, ahí puse una foto como este señor les pasa así su saco y los tira, ¿no? Y empiezan como a alucinar y empiezan a reírse, ¿no? La iglesia basada en sus emociones, ¿no? Una iglesia basada en el emocionalismo. ¿Por qué? Porque nuestro mundo también está basado en el emocionalismo, ¿verdad? Nuestro mundo busca deleite, disfrute, emociones. La iglesia también. Las iglesias grandes ahorita están basadas en eso, en tener deleite, disfrute, emociones. Ustedes también estaban enseñando a Zulita que también, ¿no? Hay otra foto donde están hay 4 chavos que están bailando la canción de Despacito en una iglesia ahí cristiana. Están bailando ahí, las chavas gritando, ¿no? Bien emocionadas porque están bailando estos chavos y todo, ¿no? Y es una iglesia juvenil, se llama Ancla, la iglesia se llama Ancla. Y es feo porque la ancla era un símbolo cristiano en la iglesia primitiva que reflejaba, si uno veía una ancla dibujada, decía, aquí se reúnen los cristianos. ¿No? Y esa iglesia se llama Ancla, y empiezan ahí a bailar y a todo. Y pues sí, obviamente la atracción para que los jóvenes vayan a las iglesias es mayor. ¿Y cuántos de esos jóvenes, pues, cuando digan va a haber noche de estudio bíblico, a ver si vienen los mismos chavos, ¿no? Cuando digan es viernes de oración, a ver si están también todos orando, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque la iglesia está en esta misma sintonía que el mundo ya, ¿no? Una iglesia que atraiga, una iglesia que llene de emociones, de experiencias. Entonces vemos, hermanos, que la gran ramera
pues está más que presente en nuestra actualidad, ¿no? Sí, hermana Hermano, José, ajá, sí, pues yo creo que este eh, Babilonia y la ramera, pues entra también en el mundo entero, en la pornografía. claro. Sí, sí, así es, Así hermana. pienso yo. No, la pornografía también es una forma que usa el mundo para atraer a los cristianos y no cristianos. De hecho, veíamos Mm, nuestro hermano Jonatán, él estaba en esa clase que hablábamos de la pornografía. Hablamos de la pornografía como una mentira ahí en el grupo de los hombres, ¿no? Y hay un estudio que dice que el 30% de los hombres que ven pornografía son cristianos. Imagínense, o sea, realmente la Gran Babilonia a través de ciertos artefactos, a ciertas herramientas, busca atraer, busca despertar sensaciones tanto para cristianos como no cristianos en este mundo. Esa es la Gran Babilonia, hermanos. Y pónganse a pensar, ¿no? Si como iglesia también estamos yendo en ese camino, de forma personal o incluso como iglesia en general, ¿no? Estamos esperando que nuestra iglesia esté solamente basada en la emoción, en la atracción, en los deleites. ¿O qué, hermanos, no? O yo también a pesar de que digo que soy cristiano, ¿hay algún ahí deleite que esté estorbando en buscar a Dios? Porque esa es la gran Babilonia buscando, el mundo buscando atraerme, atraerme más hacia Él, atraerme más hacia a los pies de la Babilonia, a los pies del mundo. Entonces, vean, ¿no? La Gran Babilonia está ahorita con todo, hermanos. Debemos de ser muy cuidadosos eh, de que en nuestra vida, e incluso en nuestras casas, puede que esté pasando eso, ¿no? Las series de televisión también, ¿no? Son una forma, una herramienta para que también podemos decir la Gran Babilonia en nuestros días, usa para atraernos, ¿no? A través de las series de televisión, a través de películas, ¿verdad? A lo mejor como familia nos sentamos en la tele a ver las series y nos gusta y todo y nos entretenemos, pero ¿qué es lo que estamos viendo? También, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo en la televisión, en las novelas? ¿O nos está atrayendo más eso que el venir ante los pies de Dios para leer su palabra? Entonces, es muy, muy claro este mensaje, hermanos. Y Juan les quiere hacer como en un sentido también pastoral, les quiere llamar la atención, les quiere decir, ¿saben qué, hermanos? Cuídense, porque la Gran Babilonia, pues va con todo en ese sentido. Deben de mantenerse firmes ante la atracción de esto que están viviendo ustedes, hermanos. Firmes, con fortaleza, ¿sí? No cedan ante estos deleites de esta Gran Babilonia. ¿Hasta aquí alguna otra duda, hermanos? ¿Algo que quieran como agregar? ¿Sí, mamá? Sí, fíjate que ahorita que hablabas de eso, yo le decía a tu papá, la otra ocasión que yo tenía ganas de ir a un concierto cristiano, ¿no? A escuchar la música. Y decía, porque me gustaría cantar fuerte, ¿no? Pero él me decía, o sea, como que esa emoción, y de lo que estás hablando ahorita, ¿no? De esas emociones precisamente. Y si tu papá me decía, pero es que lo que ahí pasa también es que se está perdiendo el sentido de glorificar el nombre de Dios, ¿no? Realmente te estás yendo por las emociones. Y dije, pues sí es cierto, o sea, ya después que me lo capté, pero yo le decía a tu papá, yo tengo ganas de ir a un concierto para cantar fuerte y así como me gusta la música cristiana también cantar, pero también se me vino a la mente ahorita una ocasión que también nos invitaron a un congreso aquí en la ciudad deportiva que se llamaba Sana la Tierra, donde también tocaron jóvenes y todo, pero llegó un momento en donde los jóvenes ya bailaban como eso cuando se viene, ¿cómo se llama ese? El slam. Slam, ándale. Entonces, ahí también yo dije, bueno, ya se perdió el sentido de lo que era
este congreso, como que dar la gloria a Dios y glorificar a Dios, ¿no? Entonces te vas llamando, quieras o no, si no estás bien centrado en lo que es glorificar a Dios, pues te vas con el mundo, ¿no? Te vas con esas situaciones de tus emociones te jalan y te llevan a ya hacer a irte con el mundo, a ir a hacer cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios, ¿no? Ujú. Sí, así es. Bueno, sí, y bueno, no estamos aquí también diciendo, hermanos, que las emociones sean malas. Creo que hemos hablado mucho de ese tema de las emociones. Las emociones también las dio Dios, ¿verdad? Y los dio para que nos deleitemos en Él, principalmente, ¿verdad? La cuestión está en que debemos de redirigir siempre nuestras emociones en Él para que puedan ser controladas por Dios. Porque sí, ciertamente pasa eso. Pasa que nuestro corazón, como es engañoso, pues se desvía y empieza a comportarse como el mundo, ¿no? A lo mejor también, en la iglesia esta que les digo, pues les gusta la música y todo, y pues a lo mejor alababan a Dios, pero pues llega un punto en donde nuestras emociones son más fuertes que nos empezamos a desviar, a desviar, a desviar. Entonces, Dios siempre debe ser nuestra guía para redirigirnos, ¿no? Reenfocarnos en Él y evaluarnos, ¿no? Pero sí una iglesia que está solamente basada en emociones, pues ciertamente es una iglesia pues muy débil, frágil, ¿no? Porque la iglesia debe estar basada en Jesús, debe estar basada en su palabra, ¿verdad? Porque cuando pasa eso, pues aun cuando sienta o no sienta, va a estar siempre firme en Jesús. Imagínense esos creyentes, ¿no? Los creyentes de ese momento cuando empezaban ya a perseguirlos. Híjoles, aquí ya no me gusta, ya no siento bien que me persigan, pues mejor me alejo. Pues no, tenían que ellos estar basados en Jesús y por eso como estaban basados y firmes en Jesús, sufrieron el martirio hasta la muerte. Entonces, ese debe ser también la perspectiva del cristiano, hermanos. Basados en Jesucristo, pero también muy, muy atentos para que esta gran Babilonia no nos atraiga, no nos lleve a caer, porque está con todo, y más en estos tiempos, hermanos, donde ya ni se distingue entre lo bueno ni lo malo, ¿no? Las iglesias ya a veces también ni saben distinguir. Pero bueno, vamos a seguir, ¿no? Apocalipsis 17 del 7 al 12, hermanos. ¿Quién lo puede leer? Apocalipsis 17 del 7 al 12. ¿Quién lo puede leer, hermanos? ¿Lo puede leer ¿Sí, hermana, vale? Voy a leer yo, nada Sí, más que hermana, me porfa. tienen paciencia porque ahora me está fallando la vista. No se preocupe, hermana. Ajá. Del 7 al 12. Sí, por favor, hermana. Dice, y el ángel me dijo, ¿por qué? Dice, el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la atrae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia
que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que han visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Gracias, hermana. Aquí, hermanos, creo que estamos ante la parte más difícil de este capítulo. Y ahorita yo les voy a decir por qué, porque hay muchos simbolismos. Y aquí se habla de ciertos reyes o de ciertos reinos, también de algunos reyes, y también se habla un poco de los montes, ¿no? De hecho, está bien chistoso porque Juan no entiende la ilustración. Juan no entiende lo de la gran ramera, por eso le dice, te voy a explicar, ¿no? Le dice el ángel, te voy a explicar en el versículo 7. O sea, Juan no lo ha entendido, por eso se le explica, y aunque se le explica, nosotros no entendemos aún muy bien esta parte, porque sí es complicada. Y fíjense, aquí podemos ver algún concepto primero, el que creo que es más destacable, que creo que me gustaría que entendamos, el que habla que la bestia que es y no es, ¿no? Ya habíamos dicho que la bestia que aquí se menciona es la bestia del mar, porque tiene 7 cuernos, no, tiene 7 cabezas y 10 cuernos, ¿no? Esta bestia es la que decimos que tiene la fuerza, la que usa su fuerza para convencer. Ahora, esta bestia, cuando se usa el término que es y no es, nos muestra, hermanos, que es un texto para hablar que cambia, ¿no? Que cambia de forma, pero en esencia es la misma. Como el agua cambia de forma. A veces es líquido, a veces es gaseoso y a veces es sólido, ¿verdad? Pero lo mismo, pero en esencia sigue siendo, ¿no? Agua. Aquí también la bestia. Por eso les digo que la bestia también tiene un carácter espiritual. Porque aquí ya se está hablando de que esta que es la Babilonia, ahora que están, ahora que están en Roma, en los tiempos después de Jesús, es la misma Babilonia, pero con otra forma. La misma Babilonia y la bestia, ¿no? Que va cambiando, pero con otra forma. Por ejemplo, y por eso les pongo estas 3 imágenes, ¿no? La Babilonia, pues antes era este ejército, este cuerpo, esta ciudad, que era totalmente rebelde ante Dios. Y lo que está diciendo aquí el ángel es que es esa Babilonia, pero ahora con Roma. Y Roma tiene ese mismo poder, esas mismas características, pero esto ya más fuerte, porque acuérdense que Roma se expandió más. Y así, eso quiere denotar el concepto la bestia que es y no es. Cada vez esta bestia se levanta con más poder en cada derrota. Es y no es porque cambia de forma, hermanos. Entonces, esta bestia llegó a ser Babilonia en su momento. Ahorita está diciendo aquí Juan, ahorita ya es Roma. Y después Roma va a ser destruida. Y después se va a levantar otra bestia con la misma esencia, las mismas características, pero con otra forma. Y así va a seguir el curso, hermanos, ¿no? Espiritualmente tiene ese carácter, hermanos, que esos poderes malvados espirituales, van siendo más fuertes cada vez que nos dirigimos hacia el final de la historia en Jesús. Entonces, eso quiere simbolizar esto de es y no es, hermanos. Al mismo tiempo también es una sátira, bueno, ¿cómo decirlo? Pues sí, como una ironía, ¿no? Porque también el que es
el que es, no es y será. ¿Se dan cuenta quién tiene esas características cuando se habla de Dios, no? El que es el alfa, el omega, el principio, el fin, y el que ha de ser, ¿no? Pero aquí se habla del carácter eterno. Pero aquí es como más irónico porque obviamente la bestia no es eterna. Pero entre su primera y segunda venida de Cristo va a estar constantemente levantándose esos poderes para ir en contra de Jesús y de su evangelio. ¿Alguien quería decir algo, hermanos? Esa es como una interpretación, hermanos. La verdad es que sí es muy complicada esta ilustración, pero al menos esta parte de la bestia que se levanta, que es y no es, la mayoría entiende que es así, hermanos. Como a lo largo de las eras, pues un poder anticristiano se va levantando con más fuerza y con más poder en contra del evangelio. Después vamos a ver cómo dice que las 7 cabezas las empieza a explicar, ¿no? Las 7 cabezas son 7 montes. Así dice, ¿no, hermanos? En el versículo número 10. Perdón, en el 9 dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Estos 7 montes, hermanos, simbolizan a Roma. ¿Por qué? Porque Roma estaba situada en 7 montes. La mayoría concluye eso, hermanos, que los 7 montes, o las 7 cabezas que dice, son los 7 montes, simboliza a Roma. Y aquí están los 7 montes, yo se los puse ahí, ¿no? Está Aventino, Celio, Esquilino, Palatino, Campidoglio, Quiranal, Viminal, ¿no? Y en medio de los montes, si se dan cuenta, ahí estaba Roma, situada, la capital. Entonces, eso simboliza los siete montes, hermanos. Pero fíjense, al mismo tiempo dice, son 7, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Es decir, la mujer, como esta mujer que despierta los deseos, que despierta los deleites, está, ¿cómo se dice? Posa sobre la gran ciudad, sobre esta bestia, como en un inicio se mencionaba, y al mismo tiempo dice, y son 7 reyes, que dice, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. También dice que las 7 cabezas son 7 reinos, más que reyes son reinos, hermanos. ¿Sí? De estos 7 reinos dice que ya cayeron 5. ¿Quiénes son estos 5 reinos? La mayoría de estos reinos son los que muchos ya habían caído en ese momento. Estaba, por ejemplo, Asiria, estaba Babilonia, cuando era Babel, Babilonia, Asiria, Siria, los persas, ¿sí? Ahí son 5 reinos que están en esa parte. 5 ya cayeron. ¿Cuál es el sexto? Dice, uno es y el otro aún no ha venido. ¿El sexto cuál es? Según lo que se interpreta, el sexto es Roma, porque dice, ¿no? Sigue teniendo, si se dan cuenta, este carácter espiritual, cómo va cambiando, ¿no? En esencia es lo mismo, pero en forma es diferente. En esencia es la misma bestia, pero con los reinos poderosos a lo largo de la historia. El sexto es, porque está ahorita Roma, bueno, en ese momento estaba Roma, y dice que el séptimo dice, ¿no? Y el otro aún no ha venido.
¿Cuál es ese que aún no ha venido? Cuando sea Roma destruida. ¿Sí? Ahí realmente, hermanos, la verdad, ahí sí me quedé un poco corto. ¿Por qué? Porque ese que aún no ha venido, muchos interpretan que es justamente la era donde Jesús ascendió, ¿no? Justamente en donde estamos ahorita viviendo. ¿Sí? Entonces, a lo largo de esta era entre la primera y segunda venida de Cristo, es justamente el que aún no ha venido. Ya vino porque Roma ya fue destruida, más bien, más que Jesús, Roma, perdón. Y dice, y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Es decir, se habla de este periodo en donde esperamos la venida de Cristo, que realmente ya estamos en los últimos tiempos. Aquí debe de leerse a la luz de la perspectiva escatológica que nosotros ya estudiamos, ¿no? Ahorita en este breve tiempo que estamos esperando la venida de Cristo, muchos dirán, es que, ¿por qué es breve si ya duró 2000 años? Pues bueno, ¿no? Es breve en un sentido de perspectiva escatológica, ¿no? De que Jesucristo puede venir en cualquier momento, ¿no? Y bueno, ese es el reino, ¿no? Que aún no ha venido. Pero también fíjense, por eso digo que es complicado. Se habla también del octavo, dice, es también el octavo, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Ese reino del octavo es lo que algunos conocen como el reino del anticristo. Ahora, acuérdense, nosotros ya hablamos de esto del anticristo hace algunas semanas. Nosotros entendemos que a lo largo de la historia, entre la primera y segunda venida de Cristo, va a haber muchos anticristos, porque así lo menciona Juan. Pero va a haber uno mayor que todos, previo a la segunda venida de Cristo. Y ese se desarrolla muy claramente en segunda de Tesalonicenses como el hombre de pecado, ¿verdad? Y ya decíamos que ese anticristo no es como un gobernador, porque dice que viene de la iglesia, viene dentro de la iglesia, y al mismo tiempo se va a hacer llamar como Dios. Tiene siempre un carácter religioso, más que político. Y dice que lo va a revelar Jesucristo. No es que nosotros sepamos quién va a ser, ¿no? Nadie va a saber hasta que Jesús llegue y revele quién era el anticristo, el hombre de pecado. Ese es el último reino, ¿no? Según lo que aquí se puede interpretar de este capítulo, ¿no? Por eso le digo que es complicado, es un poco complicado porque realmente sí está difícil, pero que cuando coincide, si lo podemos ver a la luz de la perspectiva escatológica que nosotros ya habíamos visto, podemos ver así esos reinos, ¿no? Entonces, bueno, hermanos, creo que esa parte es así, hermanos, ¿no? Y al final también se habla, ¿no? De 10 reyes. Los 10 reyes serían todos los poderosos de esta tierra, hermanos, ¿no? Todos los poderosos que van a estar a lo largo de la historia, que se oponen a Cristo, porque dice, si se dan cuenta en el versículo 14, dice, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Sí? Entonces, esto es algo muy claro, hermanos, a pesar de que estemos hablando de estos poderes, este reino anticristiano, o estos poderes anticristianos que se van levantando y se va levantando con más poder y con más poder y con más poder, cuando le hagan frente a Jesús, Jesús los va a vencer bien fácilmente, independientemente del poder que tengan todos estos
reinos anticristianos, esta gran Babilonia, estas bestias, dice que Jesús los vence. ¿Sí? Jesús los vence y al final nadie puede con el Cordero de Dios. Ok, hermanos, sé que esta parte sí era más complicada, pero no sé si entendimos, no sé si haya preguntas. Los veo con caras de, no entendí nada. Sí, hermano, esta parte, básicamente, si lo podemos resumir, esta parte lo que quiere demostrar es cómo los poderes, bueno, sí, los poderes anticristianos que expresan a la bestia se pueden ver en Babilonia y a lo largo de la historia. Todos estos van a seguir estando. Es y no es. Son los mismos, es el mismo espiritualmente, ¿sí? El mismo espiritualmente, pero van cambiando de forma a lo largo de nuestra historia. Se van a seguir levantando poderes anticristianos en el mundo y contra los cristianos y contra el evangelio. Pero al final Jesús va a vencer. Al final siempre Jesús vence. Bueno, por último, hermanos, ya porque ya son 8:36, sí, se nos fue rápido el tiempo. Se habla de la gran ramera como es destruida. Vamos a ver. La gran ramera dice en el versículo 15, dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces vemos, hermanos, que por un momento, si se dan cuenta, esta mujer disfrutaba con los poderosos de la tierra, ¿no? Vemos que esta mujer representa, ya decíamos, ahí dice que es la gran ciudad. Al final, hay dentro de todos los poderes una que se levanta y busca atraer a todos a los deleites y al placer. Y por lo mientras se disfrutan, hacen buen equipo la bestia y la mujer, ¿no? Para convencer a los cristianos, a los no cristianos, y que se mundalicen, ¿no? Vamos a decirlo así. Se llevan bien, pero al final dice que la bestia se va contra la gran ramera, la devora y la deja desolada, ¿no? La deja desolada, la deja desnuda y devora sus carnes y la quema con fuego. Fíjense, esto es bien interesante porque al final, a pesar de que esta cultura, el arte, el cine, todas estas cosas, herramientas que decimos que usa el mundo para atraernos, al final es destruida. Al final, puede que ahorita la gente que se deleite incluso con la gran ramera, la gran Babilonia, están disfrutando ahorita, pero al final se van a ir en contra de ellos, ¿no? Se van a llenar de odio con ella. ¿Por qué, hermanos? Porque así va a pasar al final. Y así pasa incluso hasta nuestros días, ¿no? El rumbo de las personas mundanas, a pesar de que disfrutan, llega un momento en que termina en desesperación y dolor. Así pasó con Judas. Judas vendió al Salvador, a Jesús, por monedas de plata, ¿no? Y se deleitaba, yo creo que pienso que se deleitaba en la riqueza.
Y de hecho sí, Judas fue muy tentado por las riquezas. Robaba de la bolsa o de la tesorería del ministerio de Jesús, ¿no? Se deleitaba, pero al final su deleite termina en desesperación, ¿verdad? Termina en dolor, termina por despreciar las monedas, pero al final ya es tarde. ¿Y qué pasa? Se ahorca. Así va a ser el final de todos los que se deleitan en la gran ramera, hermanos. Todos terminan en desesperación y en dolor, pero ya no se pueden arrepentir, sino que pues ya es tarde. Y justamente la gran ramera es eso, ¿no? Como la bestia, representando este poder, en un inicio se deleitaba con la gran ramera y termina por despreciarla al final de cuentas. Y al final tanto la bestia como la gran ramera son destruidas. Y esto nos debe de llevar a reflexionar a nosotros, hermanos, ¿no? A pensar que ningún deleite, por mucho que se presente a nuestras vidas como algo bueno o algo que se puede disfrutar, va a terminar bien. Va a terminar eh, va a terminar siempre en una frustración, en un desastre. Y al final, como vimos en la semana pasada, en un juicio inminente de Dios. Y eso pasa incluso, hermanos, ¿no? En el mundo también. ¿Cuánta gente que se deleita a veces en la fornicación, se deleita en la drogadicción, se deleita en los placeres de este mundo? Al final termina a veces hasta quitándose la vida, terminan con enfermedades, terminan mal de la cabeza, terminan en depresión. Desde ahorita se puede ver, pero ahorita, al menos en este carácter espiritual, termina en la separación completa con Dios, ¿no? Entonces, hermanos, eso nos debe llevar a pensar, a reflexionar en nosotros. ¿Habrá algún deleite en mi vida que sienta que puede ser mejor y más placentero que Jesús? Pues no. La realidad es que no deberíamos de verlo así. Y si hay ahí algún deleite, algo que esté en nuestra vida, ¿qué debemos de hacer? Entregarlo a los pies de Cristo. O si hay ahí algún deleite que me esté queriendo desviar, hermanos, resistir en el Evangelio, en Jesucristo, ¿no? Pedirle al Señor que nos llene de fuerzas para no caer, no deleitarnos, porque al final la destrucción es clara. Sí, hermana Male, ¿quería decir algo? Solo quería comentar algo sobre un comentario que tengo aquí, sobre lo que hablabas del mal, y dice así, descartar a sus propios seguidores, dejar de ser útiles para sus propósitos. Perdón, estoy leyendo mal. Permítame tantito, déjeme ver. Sí, hermana, no se preocupe. Dice, los aliados de la gran ramera se vuelven contra ella y la destruyen. Así funciona el mal, destructivo por su propia naturaleza. Descarta a sus propios seguidores cuando dejan de ser útiles para sus propósitos. Una alianza impía no es una alianza fácil, porque cada integrante pone en primer lugar sus propios intereses. Sí, ¿no? Creo que ese comentario que nos muestra esta hermana nos menciona también cómo funciona el mundo, ¿no? Azulita y yo, si Dios lo permite, nos invitaron a dar con los chavos una conferencia, ¿no? Una conferencia con los chavos justamente hablando de este tema, ¿no? Que el tema es como, ¿por qué el mundo me atrae, ¿no? Más que a Dios.
Y platicábamos cómo el mundo nos llega a traer mucho más porque como que da facilidades, ¿no? Como que en cierta manera te atrae que hay muchos deleites, pero que son insuficientes al final de cuentas comparado con lo que Dios da, ¿no? Pero lo que le decía también algo interesante es que, por ejemplo, el mundo te ofrece ahorita, ¿no? Estamos en la era del amor, de la tolerancia, ¿no? Y como que te ofrece que te integres con ellos, ¿no? Que sean, por ejemplo, a los chavos le dicen, no, pues acepta a la gente tal y como es y todo, pero el mundo nunca da amor condicional. Hay que ser sinceros, hermano. Es algo bien chistoso, ¿no? Que te dicen, no, sí, aquí aceptamos a todos, ¿no? La realidad es que no. El mundo no da amor incondicional. El mundo, siempre y cuando le sirvas a sus fines, te va a aceptar. No hay nada incondicional en el mundo. Todo es condicional. No hay tolerancia en el mundo, no hay amor en el mundo. Siempre es condicional. Lo chistoso es que el único que sí da amor condicional es Dios. Y es el que más rechazamos a veces. ¿No? Fíjense, ¿no? Y eso es lo que nosotros platicábamos, ¿no? En esta era, pues el mundo te atrae de esa manera, pero al final termina por, como usted dijo ahorita, hermana, rechazarte. Una vez que ya hace contigo lo que quiere, te desprecia, te abandona, ¿no? Te deja. Y Dios no. Fíjense, yo siento que eso es cuando a veces pasa eso, cuando el mundo te rechaza, te exprime y te deja. Te destruye. Jesús es el único que puede agarrar, abrazarte y levantarte, ¿no? El mundo ya no te quiere así cuando ya te exprimió, pero el único que sí es Jesús. Y Él sí te sigue amando a pesar de eso, ¿no? Entonces nos conformamos con muy poco, lamentablemente, cuando nos atrae más el mundo. Porque el amor de Cristo sí es totalmente incondicional y es el que deberíamos de seguir perseverando, ¿no? Entonces, no, entonces, verlo desde esa perspectiva, hermanos, ¿no? Como el amor de Dios, ese sí es condicional. La satisfacción de Dios, perdón, el amor de Dios, ese sí es incondicional. La satisfacción que Dios da es completa, ¿no? Y el mundo siempre va a quedar debiendo y hasta te va a destruir más. Entonces, esa debería ser nuestra reflexión, hermanos, ¿no? Jesús debe ser nuestra base para perseverar en estos tiempos donde nos quieren atraer más a las vanidades del mundo. Pero bueno, hermanos, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Y bueno, qué buen comentario que nos dijo la hermana, que nos habla justamente de esa realidad y que pues Jesús sea más nuestra base para perseverar, ¿no, hermanos? Si estamos en Jesús, todo esto que quiere atraernos ante y que quiere hacernos arrodillarnos ante el mundo, si Jesús está como nuestra base, pues no vamos a ceder, ¿no? No vamos a ceder nunca. Pero bueno, voy a pedir las solitas y es una oración para terminar. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te damos muchas gracias por esta noche en que tú nos reúnes, que tú nos das ese querer, Padre, de aprender más, Señor. Gracias por tu palabra revelada y te damos gracias porque en esta noche podemos confirmar que nuevamente tú reinas, Padre, y que la victoria está segura en Cristo, Señor. Que todo lo que pues en este mundo podamos ver sobre poderes, sobre autoridades, Señor, pues no es nada comparado con tu soberanía, Señor, y que todo tú lo tienes sujeto a tu control, Señor. Ayúdanos a estar firmes en ti, en tus promesas, Padre, en la venida segunda de Cristo y en confiar, Padre, que pues todo aquí es pasajero, pero nosotros tenemos una ciudadanía eterna, Padre, que nos aguarda y que anhelamos, Señor.
Gracias te damos por cada uno de los que estamos aquí reunidos, también por los que no se pudieron unir. Gracias por la vida de Fer, Señor, porque tú le capacitas y también le renuevas las fuerzas, Padre, para seguir dando estos estudios, Señor. En tu nombre también pedimos tu descanso esta noche y que podamos estar en tu paz. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues hermanos, gracias a Dios por... Solo para recordarle a Zulita que mañana le toca a ella la clase de la femenil. Y